Hola, nuevamente es un placer, un gusto, una felicidad volver a tomarnos el atrevimiento de entrar hasta sus casas, oficinas o los lugares donde nos estén siguiendo. Este es un encuentro, un punto alto de nuestro mes, cada vez que nos podemos encontrar o nuestra quincena. Y pues queremos agradecerles mucho su constancia hasta ahora, sus reacciones, sus comentarios, las propuestas que nos han hecho para que podamos elegir nuevos cuentos en este programa de lecturas de los cuentos de mi tía Panchita, como en el marco del primer centenario de la edición del libro de Carmen Lira. Y sigan haciéndolo, síganos, acompáñennos, déjennos cuál cuento quieren oír para que podamos someterlo a votación y así elegir la próxima lectura. Por eso, sigan votando. Quiero además agradecerle al elenco que nos sigue apoyando también. Tenemos un grupo de actores maravillosos a los que no podemos menos que nombrarlos aquí, no uno por uno, ya los verán al final del cuento, pero nuestro agradecimiento infinito hacia ellos. Adicionalmente, quiero invitarles a continuación a una pequeña intervención que va a hacer Carlos Rubio, una de las personas que ha desarrollado una investigación vastísima sobre Carmen Lira, sobre su obra, sobre la gran obra que fue su vida, y que ha tenido a bien hacernos un pequeño video que queremos mostrarle a continuación. Hola, soy Carlos Rubio. Y en este año 2020, año del centenario de los cuentos de mi tía Panchita, quiero celebrar que una iniciativa independiente como la del musical Dubieta nos ayude a leer este libro con un nuevo formato, el formato de la película, el formato de la música, el formato de la emoción, porque Carmen Lira, su creadora, cuando escribía este libro, posiblemente en su casa, en las cercanías del Parque Morazán de San José, también lo celebraba y recogía esas joyas de cuentos y leyendas populares que ya se habían dicho y contado en lugares muy lejanos, como Andalucía, en España o en diferentes regiones de África, y que otros escritores como Fernán Caballero, mujer, por cierto, que ya los había recopilado en el siglo XIX en España, o Joel Chandler Harris, autor norteamericano, que había contado cuentos tradicionales que provenían de África y que había escuchado en voces de personas que estaban en esa cruel condición de esclavitud en su país, los habían plasmado anteriormente, y es Carmen Lira la que tiene la posibilidad de volver a contar estos cuentos con un lenguaje nuestro e incorporarlos propiamente a nuestra cultura como un emblema definitivo de la patria. Celebramos a Marisabel Carvajal, a Carmen Lira, a Joaquín García Monge, su primer editor, porque tuvieron esa visión de hacer un libro que no solo es fundador de la literatura infantil costarricense, sino que plasma totalmente el ser humano que somos cada una y cada uno de nosotros. Una literatura inteligente que nos hace reír, que nos hace soñar, que nos hace creer en el humanismo. Y qué bueno que esta compañía nos los esté contando para que niños, niñas, todos podamos disfrutar plenamente de ellas con un lenguaje que siempre es nuevo y por supuesto añejo. A leer cuentos de mi tía Panchita, a celebrarlo en este centenario, pues es una obra que definitivamente pervivirá en nuestra memoria como una razón de ser de la patria y del mundo. Muchas gracias. Y bueno, queremos recordarles otra vez que pueden seguir apoyando este proyecto haciendo su donación a través de PayPal, una donación segura. Pueden usar el enlace que aparece en este video o los enlaces que aparecen en los videos de las lecturas anteriores. Y sin más que agregar, los dejamos con la lectura de esta semana.
De Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, en el centenario de su publicación, les traemos el cuento 6, El Cotonudo. Pues señor, había una vez una viejita que tenía un hijo galanote e inteligente, y además bueno y sumiso con ella, que parecía mujer. La viejita era muy pobre y siempre tenía que andar corre que te alcanzo con el real. Lo único que tenía era una casita en las afueras de la ciudad y sus fuerzas, con las que lavaba y aplanchaba para ayudar a su hijo, a quien se le había metido entre ceja y ceja estudiar para médico. Eso sí, que el pobre tenía que presentarse en la escuela, sabe Dios cómo, el vestido hecho un puro remiendo. Ay, nada de cuello ni corbata, y con la patica en el suelo. Para ir a la escuela, el joven pasaba todos los días frente al palacio del rey, y dio la casualidad que a esa hora se asomaba la hija del rey al balcón. A la princesa le llamó la atención aquel joven tan galán vestido pobremente, pero tan limpio que parecía un ajito, con los pies descalzos tan lavados y blancos que daba lástima mirarlos caminar entre los barriales. Ay, ¿a dónde irá con sus alforjitas al hombro y sus libros bajo el brazo? Por fin, un día no se aguantó y mandó a una de sus criadas a que lo llamara. Y cuando lo oyó hablar con tanta sencillez y facilidad, se enamoró perdidamente del joven. Y desde entonces lo esperaba en el jardín para conversar con él. El joven también se había enamorado de la princesa, quien era un primor de bonita, con una cabeza que era como ver al sol de rubia, y en la que cada hebra era crespa como un quelite de ayote. Además, era buena y noble que no tenía compañera, y ella tan lo mismo trataba con el pobre que al rico. Pero el joven se había guardado con candado su enamoramiento porque... ¿En qué cabeza podría caber que una princesa se casara con un chonete como yo, que no se calza porque no tiene con qué comprar zapatos? Pero así es el mundo. Y la princesa, al ver que el muchacho no tenía trazas de decirle: ¿Tenés los ojos así y la boca asá? dejó a un lado la pena y un día, sin más ni más, le declaró que estaba enamorada de él. Al principio, el joven creyó que era por burlarse, pero al fin acabó por convencerse de que le estaba hablando de veras. Entonces le dijo: Mire, es mejor que no pensemos en esto. Yo soy lo que se dice un arrancado, y es de las cosas que no hay que pensar dos veces, y lo mejor que yo puedo hacer es decirle adiós, y no volver ni a pasar por esta calle. Yo lo amo, por favor, por favor. Que no. Que sí. Pero la princesa, que también era muy cabezona, se le prendió como una garrapata y acabó por hacerlo aceptar una bolsa llena de oro para que se fuera a tantear fortuna. Ella le juraba esperarlo. Él partió a rodar tierras. Un día se embarcó y naufragó el buque en el que iba, y por un milagro de Dios quedó vivo para contar el cuento. Hecho un ay de mí, regresó a su país. Su madre lo recibió con gran alegría. Allá, entre lo oscuro y claro, se envolvió en un cotón. Se puso un gran sombrero, las dos únicas cosas que trajo de su viaje, y fue a pasearse frente al balcón de la princesa para ver si podía entregarle una carta en la que le contaba sus desgracias y la conveniencia de que no lo esperara y se casara con un príncipe. Los que lo encontraban se decían: ¿Quién será ese cotonudo?
¿Quién será? ¿Quién será? Consiguió lo que deseaba. Pero la niña mandó buscarlo y lo convenció de que debía recibir otra bolsa de dinero y volver a comenzar. Partió de nuevo a rodar tierras, pero en esta ocasión unos ladrones lo dejaron a buenas noches con cuanto llevaba. Volvió a su país y otra vez a ponerse el cotón y el gran sombrero, y otra vez a buscar a la princesa. Los que lo veían se preguntan: ¿Quién será ese cotonudo? ¿Quién será? ¿Quién será? Y la criada de la princesa corrió a avisar a su ama que allí... Está su cotonudo. Y la princesa comprendió. En esa ocasión fue más difícil el convencerlo de que debía recibir otra bolsa de oro. Y la pobre niña tuvo que arrodillarse y llorar para que él la recibiera. Se fue, se embarcó, y por lo que se ve era más torcido que un cacho de venado, porque en una tempestad el mar se tragó el barco en el que iba. Y a él lo arrojaron las olas a una isla desierta, sin más vestido que aquel con el que nuestro Señor lo echó a este mundo. Cuando volvió en sí, estaba tan desesperado que pensó que lo mejor que podía hacer era ahorcarse. Y se puso a buscarse unos bejucos resistentes y un palo donde hacerlo. Halló las dos cosas. El árbol estaba a orillas de un río, y antes de subir, le dieron ganas de beber agua. Al acercarse, vio en el centro de la corriente un joven muy galán, sentado en una piedra. Le preguntó: ¿Qué hace ahí? Y el otro le contestó que era... un príncipe, a quien hace muchos años tienen encantado. El recién llegado quiso saber. No hay medio de desencantarlo. Y el otro dijo que... Sí, pero es muy difícil hallar quien se comprometa a ello, porque se necesita una persona muy valiente que venga a sentarse en la piedra que yo ocupo, dispuesta a hacerle frente sin temblar a cuanto viniera. Entonces el cotonudo reflexionó. Es mejor morir tratando de sacar de apuros a un prójimo que ahorcado. Y le dijo que él... Estoy dispuesto a probar si es posible librarlo de semejante situación. Y diciendo y haciendo, se metió en la corriente y obligó al príncipe a dejarle el lugar. Este se sentó en la orilla a guardar su destino. De pronto se vio venir una creciente que arrastraba piedras enormes y troncos inmensos. El cotonudo pensó: hasta aquí me la prestó Dios. Se santiguó y esperó tranquilamente que la corriente lo arrastrara. Pero con gran asombro suyo, el agua se apaciguó y vino muy sumisa como un perro a lamerle los pies, e inmediatamente el río se secó. Luego vio venir hacia él un tigre muy grande que echaba fuego por los ojos y le enseñaba los dientes. Ahora sí que no me escapo, se dijo. Volvió a santiguarse y con toda tranquilidad encomendó su alma a Dios. Pero el tigre se acercó, le lamió los pies como el agua y desapareció entre la montaña. Después fue un toro de aspecto temible que hubiera hecho temblar al mismo San Miguel Arcángel,
quien no le tuvo miedo ni al diablo. Pero el muchacho pensó que seguramente pasaría como la creciente y el tigre. Y más bien se rió de los aspavientos del toro que pasó a su lado. Guardó un huracán sin causarle el menor daño. Al punto, se oyó un gran estruendo. La piedra en que estaba sentado dio una vuelta y se vio la entrada de una cueva. El príncipe se acercó, abrazó a su salvador y se arrodilló ante él llorando. Gracias, gracias, gracias. Y le besó las manos. Luego lo llevó a la cueva que estaba llena de talentos de oro, de cajas llenas de brillantes, rubíes y toda clase de piedras preciosas, de conchas que encerraban perlas que parecían botoncitos de rosa. Todo esto es nuestro, dijo el príncipe. Un enano venía cada semana a darme latigazos y a mortificarme, y me enseñó una vez estos tesoros, y burlándose, dijo que serían míos el día que hubiera quien me desencantara. Yo le pregunté, por llevarle la corriente, que cómo haría en tal caso para sacarlos, y él me contestó que inmediatamente habría un barco en el puerto del que yo podría hacer y deshacer. Se subieron a una altura y desde allí divisaron efectivamente un gran barco en el puerto. Comenzaron a transportar las riquezas y cuando terminaron, se hicieron a la vela. Manos invisibles ejecutaban todos los trabajos que se necesitaban en un buque. Así llegaron hasta un puerto del reino del príncipe. Los reyes, sus padres, aún vivían, muy viejitos, y siempre pensando en su hijo desaparecido hacía tantos años. El príncipe envió a su hijo a prepararlos. ¿Para qué hablar de la felicidad de los reyes? Lo cierto es que no quedó campana que no replicó, ni grano de pólvora que no reventó en señal de alegría por el regreso del príncipe a quien todos creían muerto. Los reyes dieron al pueblo todos sus toros y vacas para que los mataran y asaran en las plazas públicas, y sacaron de sus bodegas todo el vino para que el pueblo comiera y bebiera hasta caer sentado. 3 días duró la parranda. Al cotonudo lo querían casar con una de las hijas del rey, pero él les contó su compromiso y se despidió. El príncipe le dio un gran barco cargado con las 2/3 partes del tesoro sacado de la isla, y el rey y la reina una caja de oro que debería abrir al día de su boda. Por fin partió con las bendiciones de toda aquella gente, y al cabo de unos cuantos días de navegar, llegó a su país. Salió del buque de noche para que no lo conocieran. Halló a su madre en la misma casa y hecha un tacaquito de vieja. La pobre ya casi no veía de tanto llorar por su hijo. ¡Oh, felicidad! Cuando reconoció a su muchacho. Hijo, hijito adorado. Otro día, entre oscuro y claro, se metió en su cotón y se puso un gran sombrero. Ambas cosas las había dejado guardadas en su casa y se fue a rondar el palacio. Observó que en las calles había mucho movimiento, que el palacio estaba iluminado como para una fiesta, que a cada instante llegaban coches de los que bajaban señoras y caballeros con vestidos resplandecientes.
Preguntó la causa de todo aquello y le respondieron que esa noche se casaba la hija del rey. Llamó a un criado y le dio 100 pesos para que le llamara a la viejita que le había chinado a la princesa, quien lo quería mucho. Ay, por supuesto, el criado no se hizo de rogar. Vino la sirvienta y al ver al cotonudo se puso en un temblor. Lo llevó a un rincón y le contó que la princesa lo creía muerto, porque habían pasado varios años sin tener noticias suyas y que ahora el rey la obligaba a casarse con un príncipe muy viejo y más viejo que un golpe de espinilla. Le rogó que esperara allí un momento y corrió a avisar a su ama. A pesar de la emoción que le causó la noticia, la princesa no se atarantó y dijo a su criada que por un pasadizo que solo ellas conocían, lo llevara a la capilla y lo escondiera detrás de unas cortinas que estaban cerca del altar. Por fin entraron los novios y los convidados a la capilla. El cotonudo, que no tembló ante la creciente, ni ante el tigre, ni el toro, no se podía sostener al ver a su princesa tan linda, que parecía una luna nueva con su vestido de novia. Y qué feo y viejo era el hombre que se la quería quitar. El señor obispo se acercó a los que se iban a desposar, cuando preguntó a la niña: ¿recibe por esposo y marido al príncipe don fulano de tal? Ella dio media vuelta, apartó la cortina, sacó a su cotonudo y con voz muy clara dijo: No, señor, al que recibo es a este. Y el señor obispo se vio obligado a echarle su bendición. Por supuesto que aquello fue levantar un polvorín. La reina cayó con un ataque y el rey se puso como agua para chocolate. Mandó que la cocinera trajera su vestido más tiznado y ordenó a su hija que se lo pusiera. Luego los echó puerta afuera. En ese momento pasaba un carbonero con su borriquito cargado de carbón que iba a vender en la próxima ciudad, porque al otro día era el día del mercado. El rey hizo que quitaran al pobre hombre su borrico y sobre los sacos obligó a la princesa que se montara. Hecho esto, se metió en su palacio y les tiró la puerta encima. Sí, y el cotonudo, con mucha cachaza, se aguantó todo aquello. Comenzó a arriar la bestia que llevaba a su mujer encima y a abrirse paso como podía entre la gente que lo seguía, burlándose y poniéndolos como un chuica. Tomaron el camino del puerto con aquel molote de gente que no los desamparaba y que no se cansaba de gritar: La princesa se ha vuelto loca. Achará la princesa que se fue a casar con ese cotonudo. Siempre el peor chancho se lleva la mejor mazorca. El cotonudo se hacía el tonto y como si no fuera con él, trum, trum, arriando el borrico. Pero ¿cuál fue la admiración de todos al verlo entrar en el muelle, detenerse frente a aquel hermoso barco, el más grande y hermoso que hasta entonces no llegara a este país, y tocar un pito a cuyo sonido salió toda la tripulación apresuradamente? Bajó el capitán con el sombrero en la mano y saludó al cotonudo de un modo que casi se le quebraba el espinazo. El cotonudo le dijo unas palabras al oído, subió el otro de estampida al barco y formó la tripulación en 2 filas. Todos los cañones comenzaron a disparar y la banda del barco a tocar la pieza más alegre que sabía. Entonces el cotonudo bajó del burro a su esposa y sacó de entre su cotón un gran bolsillo lleno de monedas de oro y lo entregó al pobre carabinero que lo había seguido pie a pie.
con la cara más triste que un Viernes Santo. Luego le dio unas palmaditas al burro y lo devolvió a su dueño. Entretanto, la gente estaba como en misa, y todos no hacían más que abrir los ojos lo más que podían. La princesa estaba también sin saber qué pensar. Su marido la cogió de una mano y subió al barco entre las dos filas de marineros, que tenían la cabeza inclinada como si fuera pasando nuestro amo. Cuando estuvieron arriba, todos tiraron sus gorras por los aires y gritaron: ¡Que viva el cotonudo! ¡Que vivan! ¡Que vivan! El cotonudo llevó a su mujer a un salón tan lujoso que la princesa, con ser princesa, nunca se lo habría imaginado. Allí está la caja de oro que los reyes, padres de su amigo, le habían dado para que la abriera el día de su boda. La abrieron y dentro de ella había 2 vestidos. Había 2 vestidos como para un rey y una reina, pero tan maravillosos que la princesa abrió su boquita de par en par y no dijo ni tus ni mus. Así que se vistieron, salieron para montar en una carroza de oro y plata que habían sacado del barco, tirada por 8 caballos a cual más copetón. La gente al verlos gritaban: ¡Son el sol y la luna! La princesa se ha casado con el rey más hermoso de la tierra. Hizo bien la princesa en no casarse con aquel viejo que no es más que un cascarón. Ese sí que es ñeque. Montaron a la carroza y fueron por la viejecita madre del cotonudo, que está en vela esperando a su hijo. Cuando vio todo aquello, creyó que se había quedado dormida en la silla y que soñaba. ¿Cómo iba a ser que este hermoso señor vestido de oro y casado con la hija del rey fuera mi hijo, quien salió temprano de la noche envuelto en su cotón? Las cosas que sueña una. Se decía, y se metía pellizquitos ella misma y se preguntaba: ¿a qué hora voy a despertar? Volvieron al barco y a poco llegaron unos amigos del rey que ya habían tenido noticias de las maravillas que estaban ocurriendo. El cotonudo envió a sus suegros un cofrecillo lleno de joyas tan bellas y ricas que el rey también tuvo que abrir la boca y volver de su ataque. Y sin esperar razones, se fueron para el barco. Y así que hubieron visto y metido las manos entre todos los tesoros que contenía, agarraron a su yerno a abrazos y besos. Y desde ese día andaban con él santo, ¿dónde te pondré? Entretanto, la princesa no hacía más que consentir a la viejecita, su suegra, la que se imaginaba que mientras dormía había muerto, que ahora está en el cielo y que un ángel la cuidaba. Después, los recién casados, mientras le construían un palacio, fueron en su barco a visitar a los reyes amigos. Y fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Y yo fui y vine y no me dieron nada. Y hasta la próxima vez, que ya casi llega. Estas lecturas dramatizadas procuran ser fieles a los cuentos originales de Carmen Lira. Sin embargo, se han hecho algunas modificaciones por necesidades dramáticas. Adaptación para audio y dirección de Said Orlando. Narrador, Mauricio Meléndez. Amaral Sánchez fue el cotonudo. Alexa Soto fue la princesa y la madre. Magda Araya fue la anciana. Raúl Arias fue el príncipe. Voces adicionales de Claudio Rojas y Said Orlando. Efectos y sonido Amaral Sánchez y Claudio Rojas. Producción y postproducción Claudio Rojas. Ningún animal sufrió daños en la realización de este programa.
Todos los personajes son ficticios y cualquier coincidencia con la vida real es estricto fruto de su imaginación. Esta ha sido una producción de 175 Films and Media, año del centenario de la publicación de los cuentos de mi tía Panchita. Si le interesa aprender a escribir como un profesional, este libro es para usted. Es un libro que ha sido desarrollado sobre una nueva dinámica llamada método de personaje, que es absolutamente innovadora y que le va a ayudar a entender cómo construir buenos relatos. Es un libro que va a ayudar a aficionados tanto como a profesionales. Se consigue en Amazon. Said Orlando, Aprender a Escribir. Espero que hayan disfrutado de esta lectura. El cotonudo forma parte del relato de Ubietti, La Muerte. Está incluido en el guión de la película, del musical que estamos trabajando. Así que era importante que lo trajéramos a colación. Y sí, recuerden eso, ¿verdad? Que este proyecto es un proyecto mucho más grande, es el proyecto más ambicioso a nivel de producción de cine y medios en general, pues un proyecto transmedia que se ha hecho en Centroamérica y el Caribe y tal vez hasta más allá, y que, bueno, estaremos un poco retrasados como muchas otras producciones en el mundo por esta circunstancia mundial, pero ya vamos para adelante y que nos sigan, que nos apoyen, que nos ayuden a difundir, es importantísimo para la concreción de este gran proyecto de la cultura nacional. Y yo quiero terminar siempre agradeciéndoles a ustedes, a la audiencia. El Transmedia no es Transmedia sin ustedes, sin audiencia, que es la parte más importante y que necesitamos que siempre nos digan que quieren, ¿verdad? Así que no se olviden en sugerirnos cuentos para la próxima, ¿verdad? Para poder sacar la votación y poder elegir cuál será el próximo cuento. También queremos recordarles que necesitamos de su apoyo para poder continuar con esto, así que si lo tienen a bien, darnos una donación, pueden hacerlo a través de PayPal, una plataforma segura, a través del link que aparece en este video y en los links que aparecen en los videos de las lecturas anteriores. Muchísimas gracias por todo su apoyo y esperamos seguirlos viendo cada semana de aquí en adelante. Chaito. Soy quien sobrevivió las despedidas que duelen. Soy quien vio marchitarse las flores que más se quieren. Soy quien se levantó con el rocío de la mañana, a pesar de que durmió con un recuerdo en su cama, a pesar de que vivió con una ausencia que mata. Que gane una y que pierda 100, se juega mientras se vive. La muerte no discrimina a quien probó la miel de las vides. Que gane una y que pierda 100, se juega mientras se vive. La muerte no discrimina a quien probó la miel de las vides. Alabao, me pegó un susto de muerte. Adiós, ¿y qué quería? Si yo solo sé pegar sustos de muerte. ¿Y qué es la vaina? ¿Viene por mí? Pues no, Vietita. Tate, no me digas así. Ay, pero si yo solo quería que arregláramos nuestras diferencias. ¿Ah, sí? Nuestras diferencias. Pues sí, Vietita. Nuestras diferencias.
Ah, pues ya era hora, comadrita. Que gane una y que pierda 100, se juega mientras se vive, la muerte no dice.